El reloj marcaba las 6:45 de la mañana, cuando las puertas del edificio más brillante del centro se abrieron. El aire olía a café recién hecho y a perfume caro. Ejecutivos de traje cruzaban el vestíbulo con prisa, revisando correos en sus teléfonos, sin mirar a nadie. Entre aquel torbellino de ruido y elegancia, una figura sencilla empujaba su carrito de limpieza. Su nombre era doña Lucía Pérez. Cada día llegaba antes que todos, con su uniforme azul perfectamente planchado, un moño discreto en el cabello y una sonrisa que nadie notaba. Pasaba el trapo sobre los pisos de mármol hasta que brillaban como espejos, y mientras lo hacía, tarareaba canciones viejas que aprendió de su madre. Para muchos era parte del paisaje, una sombra que limpiaba lo que otros ensuciaban. Pero detrás de aquel uniforme había una historia que nadie se había molestado en escuchar. En el último piso del edificio estaba la oficina del empresario Roberto Almeida, dueño del grupo Almeida Corporation. A sus 43 años había construido un imperio. Tenía 3 autos, un ático con vista al mar y una vida que cualquiera envidiaría. Sin embargo, últimamente sentía que algo le faltaba. El éxito había llenado su cuenta bancaria, pero no su alma. Aquella mañana, mientras caminaba por el pasillo principal rumbo al ascensor privado, vio a doña Lucía agachada, fregando el suelo con una mano vendada. El trapo se le escapaba de los dedos y ella lo recogía con cuidado, intentando que nadie notara el dolor. Roberto frunció el ceño y se acercó algo incómodo. «¿Qué le pasó en la mano?», preguntó con tono distraído. Ella levantó la vista, sorprendida de que el jefe de los jefes le hablara. «Nada grave, señor Roberto. Solo un corte con un vidrio. Se cura solo». Y sonrió. Una sonrisa cansada, pero real. Él asintió y siguió su camino, pero por primera vez en mucho tiempo no pudo concentrarse en los números. La imagen de aquella mujer trabajando herida se repetía en su mente. ¿Por qué no se había tomado el día libre? ¿Por qué sonreía así? Horas después, desde la ventana panorámica de su oficina, observó cómo ella limpiaba las mesas del comedor sin descanso. Cada movimiento era medido, silencioso, casi invisible. Nadie le decía gracias. Nadie reparaba en ella. Roberto recordó a su madre, que también había trabajado limpiando casas para pagarle los estudios. Una punzada de nostalgia le atravesó el pecho. Esa noche, al llegar a su departamento, no encendió la televisión. Se sirvió un whisky y se quedó mirando el reflejo de las luces de la ciudad. Pensó en doña Lucía. Pensó en cuántas personas como ella había visto sin ver realmente. En los ascensores, en los pasillos, en los estacionamientos. Gente que hacía posible su comodidad, pero que para él no tenía rostro. «¿Qué sabré yo de su vida?», murmuró. Esa pregunta se quedó flotando en el aire. Al día siguiente, llegó más temprano de lo habitual. Se sentó en el hall del edificio, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba. Doña Lucía llegó con su mismo paso tranquilo, saludando al guardia, a la recepcionista y hasta al chico del café. Todos la conocían, todos la querían, pero ninguno sabía realmente quién era. Cuando ella terminó su jornada y guardó sus cosas, Roberto tomó una decisión impulsiva. La seguiría. No por curiosidad malsana, sino por una necesidad que no comprendía. Quería saber qué había detrás de aquella sonrisa. El reloj marcó las 6 de la tarde. Doña Lucía salió bajo un cielo gris que prometía lluvia. Caminaba rápido, con la bolsa colgada del brazo. Roberto esperó unos metros detrás, dentro de su automóvil negro, observando cómo se alejaba. La siguió despacio, sintiendo una mezcla de culpa y ansiedad. Nunca había hecho algo así, pero algo en su interior le decía que aquella mujer tenía una historia que debía conocer. Mientras el tráfico avanzaba lentamente, el empresario miró su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Por qué un hombre con todo lo que podía desear estaba ahora siguiendo a una empleada? La respuesta era simple y compleja a la vez, porque ella parecía tener algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Paz. La lluvia empezó a caer cuando el autobús donde subió doña Lucía se perdió entre las calles del barrio viejo.
Roberto apretó el volante. Esa noche, prometió a sí mismo que la encontraría de nuevo. Lo que aún no sabía era que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. El reloj del edificio marcó las 6 en punto cuando doña Lucía terminó de limpiar la última oficina. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante, como si el cielo también estuviera cansado. Guardó su trapeador, dobló su uniforme con cuidado y se puso un abrigo viejo que apenas la protegía del frío. Se despidió con una sonrisa de la recepcionista y salió a la calle sin paraguas. Desde su automóvil oscuro, estacionado a pocos metros, Roberto Almeida la observaba. El sonido de las gotas sobre el parabrisas llenaba el silencio del auto. El empresario dudó unos segundos. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Acaso se había vuelto loco? Pero la curiosidad lo venció. Encendió el motor y la siguió lentamente, manteniendo la distancia. Doña Lucía caminaba rápido, esquivando charcos, con la bolsa de tela apretada contra el pecho. Los faroles reflejaban su silueta menuda entre las sombras. En cada paso se notaba la costumbre de quien no tiene prisa por llegar, pero tampoco puede detenerse. Cuando llegó a la parada de autobús, el viento soplaba con fuerza. Roberto estacionó en la esquina y bajó un poco el cristal. Escuchó cómo saludaba al chofer con una voz amable y subía al vehículo con dificultad. El autobús era viejo, ruidoso y olía a humedad. Dentro, decenas de personas volvían de sus trabajos, dormitando entre sacudidas. El empresario respiró hondo y decidió seguirlo en su auto, manteniendo la distancia. Pasaron 20 minutos hasta que el bus se internó en una zona de calles angostas, sin pavimento. Las luces de los postes parpadeaban y los perros ladraban al paso del vehículo. Roberto sintió un nudo en la garganta. Aquel lugar era todo lo opuesto a su mundo de vidrio y acero. El autobús se detuvo frente a una esquina embarrada. Doña Lucía bajó despacio, cuidando no resbalar, apretó más su abrigo y comenzó a caminar por una calle lateral, flanqueada por casas humildes. Los techos eran de lámina, las paredes de ladrillo sin pintar. Niños corrían descalzos, riendo bajo la lluvia. Ella los saludó con la mano y siguió su camino. Roberto apagó el motor y bajó del coche, cubriéndose con el abrigo. Cada paso que daba lo alejaba del hombre que era y lo acercaba al que, sin saberlo, necesitaba ser. Caminó despacio, intentando no llamar la atención. Entonces la vio detenerse frente a una pequeña casa de una sola planta. El portón era de madera vieja y el techo de tejas rotas. Una bombilla colgaba sobre la entrada, iluminando la escena con un resplandor tenue. Doña Lucía sacó de su bolsa un paquete de pan y una botella de leche. Golpeó la puerta 3 veces. Desde dentro, una vocecita alegre gritó: «¡Abuela, llegaste!». La puerta se abrió y apareció una niña de unos 8 años con el cabello en trenzas y los pies descalzos. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Doña Lucía dejó la bolsa en el suelo, la levantó en brazos y la besó en la frente. «¿Te portaste bien, mi amor?». «Sí, abuela, hice mi tarea». Roberto observaba desde la sombra, con el corazón encogido. A través de la ventana pudo ver cómo encendían una pequeña lámpara de queroseno. La niña se sentó a la mesa mientras doña Lucía servía 2 vasos de leche y partía el pan en mitades. Le dio la porción más grande a la pequeña. «¿Y usted no va a cenar, abuela?», preguntó la niña con ingenuidad. «Ya comí en el trabajo, mi vida», respondió ella con una sonrisa. Roberto apretó los puños. Sabía que era mentira. Esa tarde la había visto trabajar sin descanso, sin siquiera detenerse para almorzar. El empresario dio un paso atrás y miró la escena desde lejos. No había lujos ni comodidades, pero en aquella casa había algo que él había perdido hacía años: amor sincero. La lluvia aumentó. Se refugió bajo un árbol mientras observaba cómo la mujer apagaba la luz y arropaba a la niña en una cama improvisada. Antes de dormir, se inclinó y le susurró algo al oído. No podía escuchar las palabras, pero sí podía ver la ternura en el gesto. Cuando la puerta se cerró, Roberto volvió a su coche empapado y en silencio.
Se sentó al volante, sin encenderlo. Se quedó mirando sus manos, las mismas que firmaban contratos millonarios, ahora temblando por una simple escena de humildad. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza. Vergüenza por quejarse de nimiedades, por su arrogancia, por su indiferencia ante el dolor ajeno. Miró hacia la pequeña casa una última vez y dijo para sí: «Esa mujer trabaja para mí, y yo no sé nada de ella». Encendió el motor y regresó a la ciudad. Pero esa noche no pudo dormir. La imagen de la abuela y la niña lo acompañó hasta el amanecer. En su mente se repetía una sola idea: mañana volveré. Tengo que conocer su historia. El amanecer llegó gris, con un aire húmedo que anunciaba otro día de lluvia. Roberto Almeida no había dormido. Pasó la noche pensando en la escena que había visto: aquella mujer sencilla, la casa humilde, la niña que la llamaba abuela. Le resultaba imposible borrar de su mente la imagen de doña Lucía partiendo el pan en silencio. A las 7 en punto ya estaba en la oficina, pero no pudo concentrarse. Los correos se acumulaban en la pantalla. Las llamadas sonaban una tras otra, y él apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. A media mañana, tomó una decisión poco habitual para él. Pidió a su asistente que averiguara la dirección exacta de doña Lucía y los datos de contacto en los registros de empleados. No planeaba hacer nada indebido, solo quería entender. La información era escasa, solamente una dirección en los suburbios, y la nota de que tenía a su cargo a una menor, su nieta Sofía Pérez, de 8 años. No había padre registrado, ni datos de seguro médico. Roberto sintió un escalofrío. ¿Cómo podía esa mujer mantenerlo todo sola con un sueldo tan pequeño? Ese mismo día, a la hora del almuerzo, salió del edificio y condujo hasta el barrio donde la había visto la noche anterior. Esta vez no se ocultó. Caminó por las calles embarradas y saludó a los niños que jugaban. Nadie parecía reconocerlo. Allí su traje elegante lo hacía parecer un extranjero. Cuando llegó a la casita azul, se detuvo frente a la puerta. Dudó unos segundos, respiró hondo y golpeó suavemente. Desde adentro se oyó una voz femenina. «¿Quién es?» «Soy Roberto, y a su jefe», dijo con tono inseguro. El silencio se prolongó. Después la puerta se abrió apenas unos centímetros. Doña Lucía apareció con una expresión de sorpresa y miedo mezclados. «Señor Roberto, ¿pasó algo en la empresa?» «No, nada grave», respondió él nervioso. «Solo quería hablar un momento». Ella lo miró desconcertada. Nunca había tenido una visita así. Lo invitó a pasar, avergonzada por la modestia del lugar. La sala era pequeña, con paredes descascaradas y un aroma a pan recién hecho. En una esquina, la pequeña Sofía dibujaba en un cuaderno. «Perdone el desorden, señor. No esperaba visitas». «No se preocupe, está todo bien», dijo Roberto mirando alrededor. Había fotos viejas sobre una repisa. Una mujer joven sonriendo, abrazando a una niña. «Mi hija», explicó Lucía notando su mirada. «Murió hace 3 años, en un accidente de bus. Desde entonces cuido a mi nieta». Roberto bajó la vista. No supo qué decir. «Lo siento mucho», murmuró sinceramente. Lucía sonrió con tristeza. «Gracias, señor, pero Dios me da fuerzas. Trabajo y con eso alcanza. No necesito más». En ese momento, Sofía se acercó y le ofreció un dibujo. «¿Usted es el señor que le da trabajo a mi abuela?», preguntó con curiosidad. «Sí», respondió él sonriendo por primera vez. «Y tú debes ser Sofía». «Sí, señor. Mi abuela dice que usted es muy bueno porque nunca la hace trabajar los domingos». Lucía se sonrojó. «No diga tonterías, niña», dijo entre risas. Roberto se sentó un momento, observando cómo aquella casa humilde estaba llena de algo que él había perdido hacía tiempo. Calidez. No había televisión grande ni muebles lujosos, pero todo respiraba amor. Después de unos minutos se despidió con respeto, pero antes de irse preguntó: «¿Puedo volver otro día?» «Claro, si gusta», respondió ella algo confundida. «Pero no hace falta, señor, yo estoy bien». Él asintió y se marchó.
De regreso al coche no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de una mezcla extraña de admiración y vergüenza. Había pasado años rodeado de lujos, pero aquella mujer le acababa de enseñar lo que era realmente la dignidad. Esa noche, en su casa, abrió una vieja caja de recuerdos. Dentro había una foto de su madre, también con uniforme de limpieza, sonriendo frente a una casa pequeña. Él había olvidado de dónde venía. Su madre le había enseñado a valorar a la gente por su esfuerzo, no por su apariencia. En algún punto del camino, lo había olvidado. Y fue en ese momento cuando lo decidió. No volvería a ser el mismo. Haría algo por doña Lucía, por Sofía y por todas esas personas invisibles que sostenían el mundo sin que nadie lo notara. Miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Las luces parecían frías, distantes, pero allá en un rincón oscuro del barrio viejo había un hogar pequeño con una lámpara de queroseno que brillaba con más fuerza que cualquier rascacielos. Roberto sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había encontrado el propósito que tanto había buscado y lo había encontrado donde menos lo imaginó, en la humildad de una mujer que limpiaba los sueños de los demás mientras luchaba por los suyos. El lunes amaneció con un cielo despejado, pero dentro de la oficina de Roberto Almeida el ambiente era distinto. Había algo en él que ya no encajaba con la rutina. El sonido de los teléfonos, las reuniones interminables, los números en la pantalla, todo le parecía hueco, sin sentido. Mientras tomaba café en silencio, recordó el rostro de doña Lucía, su voz suave, las paredes descascaradas de su casa, la risa de Sofía. Y entonces comprendió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados, sabiendo que dos vidas tan puras seguían luchando solas mientras él derrochaba en banalidades. Esa misma mañana pidió hablar con el Departamento de Recursos Humanos. Ordenó revisar los salarios del personal de limpieza, los beneficios, las horas extra. Lo que descubrió lo dejó helado. El sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir, y muchos empleados trabajaban en condiciones precarias, sin seguro médico ni estabilidad. «Esto tiene que cambiar», dijo con firmeza. «A partir de hoy quiero un aumento general para todo el personal de mantenimiento y seguro completo para cada uno». La jefa de Recursos Humanos lo miró sorprendida. «¿Está seguro, señor? Eso implica un gasto considerable». «Estoy más que seguro», respondió sin dudar. «Considera esto una inversión en humanidad». Cuando doña Lucía llegó esa tarde, no sabía nada de lo que se había decidido. La rutina era la misma: limpiar pasillos, recoger papeles, dejar todo impecable. Pero al final del día, recibió un mensaje de la recepción. El señor Almeida quería verla en su oficina. Ella entró con paso tímido, apretando el trapeador contra el pecho, como si fuera un escudo. «¿Hice algo mal, señor?», preguntó con voz baja. Roberto sonrió. «No, doña Lucía, todo lo contrario. Quiero hablar con usted sobre su vida». Lucía lo miró, confundida. «¿Mi vida, señor? ¿Por qué?». «No hay mucho que contar. Trabajo, regreso a casa y cuido a mi nieta. Eso es todo». Roberto respiró hondo. «Sé más de lo que cree. La seguí una noche. Vi dónde vive. Vi a su nieta». Lucía se quedó helada. Bajó la cabeza, avergonzada. «Perdóneme si le hice sentir lástima. No quise...». «No, la interrumpió él. «No siento lástima. Siento admiración y gratitud». Ella lo miró sin entender. «¿Gratitud, señor?». «Sí, usted me enseñó lo que significa la dignidad. Mientras nosotros aquí vivimos corriendo detrás del dinero, usted vive trabajando por amor». Lucía enrojeció. No sabía cómo reaccionar. «Yo solo hago lo que debo, señor. Todos tenemos nuestras cargas». Entonces, Roberto se levantó y tomó una carpeta de su escritorio. A veces el destino nos pone frente a personas que nos cambian sin querer. Usted me cambió, y quiero agradecerle de una manera que tenga sentido. Le extendió un sobre. Dentro había un documento notarial. Ella lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Tardó unos segundos en comprender lo que decía. «Esto no puede ser», susurró. «Esta es mi casa, pero a mi nombre».
Roberto asintió. Ya no tiene que pagar alquiler. La compré y la puse a su nombre. Su hogar le pertenece, doña Lucía. Nadie podrá quitárselo jamás. Lucía se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le llenaron los ojos. No puedo aceptar algo así, señor. Yo no tengo cómo pagarle. No quiero que me pague, respondió él con voz firme. Usted ya me pagó con su ejemplo. Durante un largo minuto reinó el silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Lucía rompió a llorar y Roberto sintió que algo dentro de él se liberaba. Gracias, señor, dijo entre sollozos. Usted no sabe lo que esto significa. Sí lo sé, respondió él, mirándola con ternura. Significa que ahora podrá vivir con un poco más de paz. Ella secó sus lágrimas y sonrió. Dios lo bendiga, hijo. Cuando Lucía salió de la oficina, el resto de los empleados la miraban sin entender su sonrisa. Caminaba ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme del alma. Roberto se quedó solo, mirando por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol del atardecer, pero ahora la luz parecía diferente. Por primera vez entendió que el verdadero éxito no estaba en lo que uno posee, sino en lo que uno puede dar sin esperar nada a cambio. Esa noche, al regresar a casa, no encendió su televisor ni su computadora. Tomó una libreta y escribió en la primera página: Hoy descubrí que una simple acción puede cambiar una vida, y quizás también la mía. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes cuando doña Lucía abrió la ventana de su pequeña casa. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de los niños jugando en la calle. Por primera vez en muchos años, no sintió el peso de la preocupación en el pecho. El documento que descansaba sobre la mesa, aquel papel con su nombre impreso, no era solo una escritura, era libertad. Pasó los dedos sobre las letras una y otra vez, como si temiera que se borraran. Cada palabra representaba un milagro silencioso. Propiedad de Lucía Pérez. Propiedad. Una palabra que nunca pensó que podría pertenecerle. Cerró los ojos y respiró profundo. Gracias, Dios, susurró. Gracias por usar al señor Roberto como instrumento de tu bondad. Sofía entró corriendo con su cabello en trenzas despeinadas y la sonrisa de quien no conoce aún la dureza del mundo. «Abuela, abuela, hoy desayunamos en la mesa nueva», gritó emocionada. Lucía rió. Había comprado una pequeña mesa de madera con lo poco que le quedaba del sueldo. No era grande, pero era suya. En esa mesa serviría cada plato con amor, sin miedo al mañana. Durante los días siguientes, la vida empezó a cambiar. Los vecinos, curiosos, notaron la alegría en aquella casa azul. Algunos pensaban que Lucía había ganado la lotería, otros decían que un hijo lejano le había mandado dinero. Nadie sabía la verdad, y ella no se preocupaba por explicarla. Roberto, mientras tanto, seguía con su vida empresarial, pero con el corazón distinto. Cada día encontraba un motivo nuevo para ser mejor. No solo para Lucía, sino para todos. Implementó programas de bienestar para los empleados, horarios más humanos, becas escolares para sus hijos. Sus socios no lo entendían, pero él ya no buscaba aprobación. Buscaba sentido. Una tarde, decidió visitar a Lucía y a Sofía. Llegó sin aviso, con una caja de libros infantiles y un pastel de chocolate. Al abrir la puerta, Sofía gritó de alegría. «¡Tío Roberto!». Corrió a abrazarlo. «Mire, tengo dibujos nuevos». Lucía apareció detrás, limpiándose las manos en el delantal. «¡Ay, señor Roberto! No tenía que molestarse. Pase, por favor». Entró y miró alrededor. La casa estaba cambiada. Había flores en la ventana, cortinas limpias y un aroma a pan recién horneado. En una pared, Sofía había dibujado un sol grande con crayones de colores. Debajo había escrito: «Aquí vive la felicidad». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Este lugar se siente vivo, doña Lucía». «Sí, señor. Cuando el corazón está tranquilo, todo florece», respondió ella con serenidad. Pasaron la tarde conversando, riendo. Sofía leyó un cuento en voz alta, tropezando con algunas palabras,
y Roberto la ayudó con paciencia. Por un momento, no fue empresario, ni jefe, ni figura de autoridad. Fue simplemente un hombre rodeado de amor sincero. Al caer la tarde, Lucía encendió una lámpara y sirvió té. Señor Roberto, no sé cómo agradecerle. Todo esto es demasiado. No me agradezca más, doña Lucía. Si supiera cuánto me ha dado usted a mí. Ella lo miró con curiosidad. ¿A usted? Pero si el que ayuda es usted. Roberto sonrió. No. Usted me enseñó a mirar la vida con los ojos del alma. Me recordó lo que mi madre siempre decía. La riqueza no se mide por lo que guardas, sino por lo que compartes. Lucía bajó la mirada, conmovida. Su madre debía ser una gran mujer. Lo fue, respondió él con voz suave. Y de alguna forma usted me la recordó. El silencio se volvió cálido, lleno de respeto y gratitud. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Antes de irse, Roberto sacó de su maletín un sobre pequeño. Quiero que acepte esto, no es dinero. Son becas escolares para Sofía, para que pueda estudiar en el mejor colegio de la zona. Lucía cubrió su boca con las manos. No sé qué decir. Dígale que sueñe, dijo él, mirando a la niña. Que estudie, que lea, que llegue donde usted no pudo llegar. Sofía lo abrazó con fuerza. Gracias, tío Roberto. Le prometo que seré doctora y ayudaré a muchas personas. Roberto sonrió. Y yo estaré ahí para verlo. Cuando se despidió y caminó hacia su coche, el aire olía a pan dulce y esperanza. Miró atrás y vio a Lucía y Sofía despidiéndose desde la puerta. Esa imagen se grabó en su corazón. En el camino de regreso, mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, comprendió que no había ayudado solo a una familia. Había encendido una luz en sí mismo. Aquella noche, escribió una frase en su libreta. La vida te devuelve lo que das, y lo más valioso que puedes dar es un pedazo de tu corazón. Habían pasado algunos meses desde aquel día en que Roberto le entregó a doña Lucía la escritura de su casa. La vida había seguido su curso, pero en los corazones de ambos algo había cambiado para siempre. Doña Lucía continuaba trabajando, aunque ahora su andar era distinto. Sus pasos eran ligeros, sus ojos brillaban. Ya no cargaba el peso del miedo al mañana. Mientras tanto, en las oficinas del Grupo Almeida, se respiraba un ambiente diferente. La noticia del aumento de salario y los nuevos beneficios se había extendido por todo el personal. Los empleados hablaban de su jefe con respeto y afecto. Algunos lo llamaban el hombre que recuerda de dónde viene. Una mañana, mientras Roberto revisaba documentos, su secretaria le informó que un periodista deseaba entrevistarlo. «Quiere hablar sobre las nuevas políticas de la empresa», dijo ella. Roberto aceptó sin pensarlo. Nunca había buscado reconocimiento, pero tal vez aquella historia podría inspirar a otros empresarios a mirar más allá de los números. El periodista, un joven de cabello rizado y mirada curiosa, llegó con una grabadora y una sonrisa amable. «Señor Almeida, su compañía es ejemplo de gestión humana. Muchos quieren saber qué lo motivó a hacer tantos cambios». Roberto lo miró unos segundos y respondió con sinceridad. «Una persona». «¿Alguien cercano?», preguntó el joven. «Sí», respondió él con una leve sonrisa. «Una mujer que limpia pisos, pero que tiene el corazón más limpio que cualquier despacho de mármol». El periodista lo miró sorprendido. «¿Puedo contar esa historia?». Roberto asintió. «Cuéntela, pero no mencione su nombre. Ella no busca fama. Solo quiero que la gente sepa que el valor de una empresa no está en sus edificios, sino en la gente que los mantiene de pie». La entrevista se publicó una semana después bajo el título «El empresario que aprendió a mirar el alma de su empresa». El artículo se volvió viral. La historia conmovió a miles de personas. La comunidad empezó a enviar donaciones, útiles escolares y alimentos al barrio donde vivía doña Lucía. Cuando el primer camión llegó con ayuda, los vecinos no entendían qué pasaba. Doña Lucía, confundida, miraba todo desde la puerta de su casa. «¿Por qué traen todo esto?», preguntó a los voluntarios. «Por usted, señora», respondieron. «Por su ejemplo».
Ella negó con la cabeza, casi sin creerlo. No, no es por mí. Yo no hice nada especial. Solo trabajo y cuido a mi nieta. Una voluntaria sonrió y le dijo: a veces trabajar con amor es el acto más especial que existe. Esa tarde el pequeño barrio se llenó de risas y esperanza. Niños corriendo con mochilas nuevas, mujeres ayudando a descargar cajas, hombres levantando una carpa donde servirían comida. Lucía no podía contener las lágrimas. Todo aquello le parecía un sueño. Sofía, emocionada, abrazó a su abuela y le dijo: ¿ves, abuela? Te dije que cuando uno hace el bien, Dios lo multiplica. Mientras tanto, Roberto observaba todo a distancia, sin decir una palabra. Había ido en silencio, sin avisar, solo para ver cómo la semilla que habían sembrado empezaba a florecer. Al verla reír entre los niños, sintió que su corazón se llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Esa noche, cuando regresó a su casa, encontró una carta en su escritorio. No tenía remitente, pero reconoció la letra torpe y redondeada. Era de doña Lucía. Decía así: señor Roberto, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Usted no solo me dio una casa, me devolvió la fe en las personas. Pero quiero que sepa algo: la bondad es contagiosa. Desde aquel día he aprendido a compartir más, a ayudar a los vecinos, a enseñar a los niños del barrio a leer. Lo que usted me dio, yo lo multiplicaré. Con cariño, Lucía Pérez. Roberto sostuvo la carta entre sus manos durante un largo rato. Sintió que las palabras le temblaban en el alma. Era cierto, la bondad se multiplica, a veces con dinero, a veces con tiempo, a veces con amor, pero siempre vuelve. Al día siguiente tomó otra decisión. Creó un programa dentro de su empresa llamado Manos que Inspiran, destinado a ayudar a empleados y familias de bajos recursos. Cada mes, una parte de las ganancias se destinaba a becas, reparaciones de viviendas y apoyo comunitario. Y el nombre del programa, aunque nadie lo sabía, estaba inspirado en las manos calladas de aquella mujer que había limpiado los pasillos del éxito mientras enseñaba con su humildad el verdadero significado de la grandeza. Roberto escribió en su libreta esa noche: un gesto puede cambiar una vida, y una vida puede cambiar el mundo. Fea, mientras cerraba el cuaderno, entendió que el valor de un gesto no está en su tamaño, sino en su intención. El tiempo pasó y la vida parecía haberse acomodado en una calma merecida. Doña Lucía continuaba trabajando con la misma dedicación, aunque ya no por necesidad, sino por vocación. Decía que limpiar los pasillos le daba paz, que cada piso brillante era un reflejo de lo que sentía en su corazón. Roberto seguía visitándolas de vez en cuando, cada vez más encariñado con Sofía, quien crecía alegre y curiosa. La niña era luz en la vida de todos, pero la vida, que a veces parece sonreír demasiado, también sabe poner a prueba incluso a las almas más fuertes. Una tarde de otoño, mientras Lucía preparaba la cena, escuchó un golpe seco proveniente del cuarto de Sofía. Corrió alarmada y la encontró desmayada, con la piel pálida y los labios amoratados. «¡Sofía! ¡Sofía, mi amor!», gritó desesperada. El pánico la invadió, pero el amor la hizo reaccionar. La cargó en brazos y corrió bajo la lluvia hacia la parada del autobús. Un vecino, al verla, detuvo su viejo coche y las llevó al hospital más cercano. Las luces frías del pasillo, los médicos corriendo, el sonido de los monitores, todo parecía un mal sueño. Horas después, el diagnóstico llegó como un balde de agua helada. Sofía tenía una enfermedad cardíaca congénita que necesitaba tratamiento urgente. La operación era costosa, mucho más de lo que Lucía podría pagar en toda una vida. El médico le explicó con voz seria: «Debe ser intervenida en los próximos días, si no, su corazón no resistirá». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, apretó las manos de su nieta y murmuró una oración. Luego, sin pensarlo, tomó su bolso y salió corriendo bajo la lluvia. Llegó al edificio de la empresa empapada, temblando, con el corazón hecho pedazos. La recepcionista intentó detenerla, pero Roberto, al verla, salió de su oficina de inmediato.
«Doña Lucía, ¿qué ocurre?» Ella apenas podía hablar. «Es Sofía, está en el hospital. Necesita una operación. Yo no tengo dinero, señor. No sé qué hacer». Roberto se acercó y la tomó por los hombros. «Tranquila, por favor. Respire. Cuénteme despacio». Cuando entendió la gravedad de la situación, no dudó ni un segundo. «No se preocupe, doña Lucía. Voy a encargarme de todo». «No, señor», dijo ella entre lágrimas. «No quiero ser una carga. Usted ya ha hecho demasiado». Roberto la miró con firmeza. «No es una carga. Es familia». Sin más palabras, tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas. En cuestión de horas, había contactado al mejor cardiólogo infantil de la ciudad. Al día siguiente, Sofía fue trasladada a una clínica privada. Lucía no entendía cómo era posible tanto milagro junto. Pasaba las noches al lado de la cama de su nieta, rezando en silencio. Cuando la cirugía terminó, el médico salió del quirófano con una sonrisa cansada. «Todo salió bien», anunció. «Su nieta es fuerte». Lucía cayó de rodillas llorando de alivio. «Gracias, Dios mío, gracias». Cuando Roberto llegó al hospital, la encontró dormida en una silla, sosteniendo la mano de Sofía. Se acercó y la cubrió con una manta. «Usted siempre cuida de todos», susurró. «Ahora déjeme cuidarla a usted». Los días siguientes estuvieron llenos de esperanza. Sofía se recuperaba poco a poco. Los médicos decían que su corazón respondía bien. Lucía pasaba cada minuto agradeciendo, mientras Roberto visitaba todos los días, llevando flores, cuentos y sonrisas. Una tarde, cuando el sol se filtraba por la ventana del hospital, Sofía abrió los ojos y lo vio. «Tío Roberto», dijo con voz débil, «gracias por no dejarme sola». Él tomó su mano y respondió, «Nunca lo haría, pequeña. Tú eres parte de mi familia». Lucía, con lágrimas en los ojos, añadió, «Usted no solo salvó la vida de mi nieta, salvó la mía también». Roberto sonrió. «No, doña Lucía, usted me enseñó a salvarme a mí mismo». Cuando por fin dieron el alta médica, el barrio entero las recibió con aplausos. Los niños lanzaban flores, los vecinos decoraron la casa con globos. Esa noche, mientras cenaban juntos, Roberto levantó su taza de café y dijo, «A veces las pruebas no llegan para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos». Lucía asintió. «Y para recordarnos que nadie se salva solo». Ambos se miraron, sabiendo que algo mucho más grande que la gratitud los unía. Era amor, de ese que no se mide en sangre, sino en actos. Aquella noche, Roberto escribió en su libreta, «El corazón no solo late dentro del pecho, también late en las manos que ayudan y en las lágrimas que se comparten». Y al cerrar el cuaderno, comprendió que las pruebas son el lenguaje de Dios para quienes todavía creen en los milagros. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del pequeño hospital cuando Sofía abrió los ojos por completo. El color había vuelto a su rostro y la sonrisa, a su alma. Doña Lucía, sentada a su lado, le acariciaba el cabello con ternura. Había pasado noches enteras rezando, sosteniendo esa manita pequeña temiendo perderla. Pero ahora la vida le devolvía la esperanza. El doctor entró con una sonrisa. «Nuestra campeona está fuera de peligro. Ya puede volver a casa en unos días». Lucía lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias, doctor, que Dios lo bendiga». Al escuchar esas palabras, Sofía sonrió y dijo, «Abuela, ¿viste? Te dije que Dios nos escucha». «Sí, mi amor, y también envía ángeles disfrazados de personas», respondió Lucía mirando hacia la puerta, donde Roberto observaba la escena en silencio. Roberto se acercó, dejando un ramo de flores en la mesa. «¿Cómo se siente nuestra guerrera?». Sofía levantó el pulgar y respondió con voz débil pero alegre, «Lista para volver a casa». Él rió suavemente. «Entonces, la casa tendrá que prepararse para recibir a una nueva campeona». Los días siguientes fueron de alegría. La noticia de la recuperación de Sofía se extendió por todo el barrio. Los vecinos llegaron con comida, flores y abrazos. Los niños del lugar habían hecho un cartel que decía, «Bienvenida, Sofía, eres un milagro». Cuando por fin regresaron a su hogar,
Lucía se detuvo un momento frente a la puerta azul. Acarició la madera y dijo en voz baja: «Esta casa tiene más amor que paredes». Dentro todo estaba limpio, ordenado, perfumado. Los voluntarios de la Fundación Manos que Inspiran, creada por Roberto, habían pintado la fachada y colocado nuevas ventanas. En la sala, una mesa con frutas frescas y una nota esperaban. La nota decía: «Bienvenidas a casa. La vida les tenía reservado un nuevo comienzo». «Con cariño, Roberto». Lucía apretó la carta contra el pecho. Sofía la miró con ojos curiosos. «¿Por qué llora, abuela?» «Porque hay lágrimas que no duelen, mi amor. Son las que curan el alma». Los días pasaron y la niña se recuperó por completo. Roberto visitaba con frecuencia y cada vez que llegaba traía algo más que regalos. Traía esperanza. Una tarde, mientras tomaban café en el patio, Lucía lo miró con gratitud. «No tengo cómo pagarle todo lo que ha hecho». «No tiene que hacerlo», respondió él. «Usted me enseñó a dar sin esperar nada». Ella suspiró. «Aún así me gustaría hacer algo por usted». «Ya lo hace, doña Lucía. Cada vez que sonríe, cada vez que Sofía ríe, usted me recuerda que la vida vale la pena». Hubo un silencio cálido. El viento movía suavemente las cortinas y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Entonces Sofía, con esa sinceridad que solo tienen los niños, dijo: «Tío Roberto, cuando sea grande quiero ser doctora, para que nadie se enferme como yo». Él sonrió. «Y lo serás, Sofía. Te lo prometo, yo me aseguraré de que tengas todo lo que necesites para lograrlo». «¿Lo promete de verdad?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Sí, es una promesa entre tú y yo». Lucía observaba en silencio. En su corazón sabía que ese hombre había llegado a sus vidas por un propósito divino. Y mientras los veía reír juntos, comprendió que ya no estaba sola. Los años comenzaron a pasar. Sofía creció sana y fuerte, con la misma humildad y determinación que su abuela. Roberto la visitaba cada cumpleaños, le llevaba libros y le contaba historias de su madre, para que nunca olvidara de dónde venía. La Fundación Manos que Inspiran se expandió por toda la ciudad. Lo que empezó como un gesto nació para transformar cientos de vidas. Familias enteras recibían ayuda gracias al ejemplo de doña Lucía. Y ella, con su carácter sereno, se convirtió en una figura querida por todos. Muchos la llamaban la madre del barrio. Una tarde, durante un evento benéfico organizado por la Fundación, Roberto subió al escenario para hablar. Detrás de él, una gran pancarta con el lema: «Ayudar también es una forma de vivir». Tomó el micrófono y dijo: «Hace años conocí a una mujer que me enseñó el valor del trabajo, la fe y la humildad. Ella me mostró que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da». Hoy, todo lo que ven aquí nació de esa lección. El público aplaudió de pie. Entre los asistentes, Lucía y Sofía lloraban emocionadas. Cuando el evento terminó, Roberto se acercó a ellas. «Esa historia era la suya, doña Lucía». Ella sonrió. «No, señor Roberto. Esa historia es de todos los que aprendieron a mirar con el corazón». Aquella noche, mientras caminaban juntos hacia el auto, Sofía tomó las manos de ambos y dijo: «Prometamos que nunca dejaremos de ayudar a los demás». Roberto la miró con ternura. «Lo prometo». Y así, bajo el cielo estrellado, sellaron un pacto que no necesitaba palabras, una promesa de amor y gratitud eterna. El tiempo, que no se detiene por nadie, siguió su curso. Los días se convirtieron en años, y aquel barrio humilde donde todo comenzó, floreció como nunca. Donde antes había calles de barro, ahora había caminos pavimentados. Donde antes se veían rostros cansados, ahora se respiraba esperanza. La Fundación Manos que Inspiran había crecido más de lo que nadie imaginó. Escuelas, talleres, comedores y centros de salud funcionaban gracias a ella. En cada muro, una frase recordaba el origen de todo. Una sola acción de bondad puede cambiar 1000 destinos. Doña Lucía, ya mayor, caminaba lentamente por las calles, saludando a todos con su sonrisa cálida. Era una especie de leyenda viva. Los niños la llamaban Abuela Luz,
porque decían que cuando ella pasaba todo se sentía más brillante, y quizás tenían razón. Sofía, su nieta, había cumplido 20 años. Estudiaba medicina gracias a las becas de la fundación y era una de las mejores de su clase. Su sueño de ser doctora se hacía realidad. Cada examen, cada guardia nocturna, cada paciente que atendía, lo hacía con la misma compasión que había aprendido de su abuela y de aquel hombre que cambió sus vidas. Roberto, por su parte, ya no era el mismo empresario ambicioso de antes. Seguía dirigiendo su compañía, sí, pero ahora dedicaba más tiempo a la fundación que a los negocios. Había encontrado su propósito, y aunque su cabello comenzaba a encanecer, su mirada conservaba el brillo de quien vive agradecido. Una tarde de primavera, Roberto recibió una invitación muy especial. Sofía se graduaba de la universidad. La ceremonia sería en el auditorio principal, y ella había pedido que él estuviera presente. Al llegar, se sorprendió al verla en el escenario, con la toga blanca de los médicos y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía tomó el micrófono con las manos temblorosas. «Hoy es un día importante», comenzó, «no solo porque cumplo un sueño, sino porque este sueño no me pertenece solo a mí». El público guardó silencio. Ella respiró hondo y continuó. «Hubo una vez una mujer que me enseñó que el trabajo y la fe pueden mover montañas, y hubo también un hombre que creyó en nosotras cuando nadie más lo hizo. Gracias a ellos aprendí que las verdaderas oportunidades no se compran, se siembran con amor». Miró hacia la primera fila, donde su abuela y Roberto estaban sentados. Ambos lloraban en silencio. «A mi abuela Lucía y a mi tío Roberto», dijo Sofía, «gracias por enseñarme que la mayor medicina es el amor». El auditorio estalló en aplausos. Roberto se cubrió el rostro, conmovido hasta el alma. Aquellas palabras eran más valiosas que cualquier premio o fortuna. Al final de la ceremonia, Sofía se acercó y lo abrazó con fuerza. «Todo esto es por ustedes», le dijo. «Prometo que cada paciente que toque mis manos sentirá la bondad que ustedes me enseñaron». Roberto le acarició la mejilla. «Ese es el mejor legado que alguien puede dejar, hija, que el bien siga vivo en otros». Doña Lucía, sentada a un lado, observaba la escena con el corazón lleno. Había luchado toda una vida, había pasado hambre, frío, soledad, pero en ese momento comprendió que todo había valido la pena. Su nieta era la prueba viva de que el amor puede trascender cualquier dolor. Esa noche celebraron en la Casa Azul, la misma de siempre, aunque ahora más luminosa y alegre. Los vecinos llegaron con música y comida. Lucía, cansada pero feliz, se sentó en su sillón favorito mientras Sofía bailaba con Roberto en el patio. El viento traía olor a flores y las risas llenaban el aire. Lucía cerró los ojos un instante, escuchando la vida pasar a su alrededor. «Mira, viejo cielo», susurró mirando al retrato de su hija en la pared. «Tu niña lo logró, y el mundo sigue siendo un lugar bueno después de todo». Esa madrugada, mientras todos dormían, Roberto se levantó y caminó hacia el jardín. Miró el cielo estrellado y escribió una frase más en su libreta. «El legado no se mide por los bienes que dejas, sino por las almas que tocas». Lucía se le acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «¿Pensando otra vez, señor Roberto?» Él sonrió. «Pensando y agradeciendo». «¿Y qué le dice el corazón?», preguntó ella. «Que el mío ya encontró su casa. Aquí, con ustedes». Ambos se quedaron mirando las estrellas. La vida les había dado mucho, pero sobre todo les había enseñado una verdad, que el amor y la bondad son las únicas herencias que nunca se agotan. Y así, entre el brillo del cielo y la paz del hogar, nació el verdadero legado. Una historia que seguiría inspirando a todos los que alguna vez creyeron que una persona común no puede cambiar el mundo. Los años habían pasado como hojas llevadas por el viento. El mundo había cambiado, pero la historia de doña Lucía, Sofía y Roberto seguía viva en cada rincón del barrio, contada por voces que la habían escuchado, vivida por corazones que habían sido tocados por ella. La pequeña casa azul, aquella donde una vez se escuchaba la lluvia caer sobre el techo remendado, se había convertido en un símbolo.
No era grande ni lujosa, pero era un hogar donde se respiraba algo que ni el dinero ni el tiempo podían comprar: paz. Doña Lucía ya tenía el cabello completamente blanco. Caminaba despacio, apoyada en un bastón, pero su mirada seguía firme, iluminada por esa luz interna que solo tienen las almas que amaron mucho y se entregaron sin esperar nada. Sofía, ahora doctora, había abierto una pequeña clínica gratuita con apoyo de la fundación. La llamó Clínica Luz, en honor a su abuela. Allí cada día atendía a personas humildes, curando no solo cuerpos, sino corazones. Roberto visitaba con frecuencia. Ya había dejado las riendas de su empresa a otros, pero nunca se retiró del todo de la vida. Decía que el trabajo que más disfrutaba era ayudar a las personas. Solía llegar temprano, con su cuaderno bajo el brazo, y sentarse en el porche de la Casa Azul a conversar con Lucía. «¿Sabes, doña Lucía?», decía sonriendo, «a veces pienso en cómo habría sido mi vida si aquella noche no la hubiera seguido bajo la lluvia». Ella reía con dulzura. «Tal vez seguiría buscando lo que ya tenía delante, un propósito». «Tal vez sí», respondía él, «pero fue usted quien me enseñó a verlo». Aquellas conversaciones eran largas y llenas de silencios tranquilos. A veces hablaban del pasado, otras veces del futuro, y otras simplemente se quedaban mirando el atardecer. Un día, mientras el cielo se pintaba de tonos anaranjados, Lucía tomó la mano de Roberto. «Hijo, ¿sabes qué he aprendido en todos estos años?». «¿Qué cosa, doña Lucía?». «Que la vida es como limpiar un suelo muy sucio», dijo con esa sabiduría sencilla que solo tienen los humildes. «Si lo haces con rabia, se ensucia otra vez, pero si lo haces con amor, brilla aunque nadie lo vea». Roberto sonrió conteniendo las lágrimas. «Esa es la lección más hermosa que me han dado. Y la última que quería dejarle», añadió ella con una voz que sonaba más frágil de lo habitual. Esa noche doña Lucía se fue a dormir temprano. Sofía la arropó con ternura y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, abuela». «Buenas noches, mi vida. Recuerda siempre esto: el corazón se limpia amando». A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, Lucía ya no despertó. Se había ido en paz, con una sonrisa suave en el rostro, como quien termina una jornada y se recuesta a descansar. La noticia corrió por todo el barrio. Hombres, mujeres y niños llegaron a la Casa Azul para despedirse de la mujer que había enseñado a todos lo que era la verdadera riqueza. Roberto, conmovido, organizó una ceremonia sencilla, tal como ella habría querido. Sofía habló con voz temblorosa. «Mi abuela no dejó dinero ni propiedades. Dejó algo mucho más grande. Dejó amor. Y ese amor seguirá viviendo en cada persona que ella tocó». Cuando el féretro fue bajado a la tierra, el cielo se cubrió de luz. Un rayo de sol atravesó las nubes justo en ese instante, iluminando el rostro de Sofía. Roberto, con lágrimas en los ojos, levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, doña Lucía, gracias por todo». Con el paso de los meses, Sofía continuó su labor en la clínica. En la entrada, mandó colocar una placa de bronce que decía: «En memoria de Lucía Pérez, quien nos enseñó que limpiar el mundo empieza por limpiar el corazón». La fundación siguió creciendo. Cada año ayudaba a cientos de familias, y en cada conferencia, Roberto contaba su historia. «No fui yo quien cambió la vida de esa mujer», decía ante auditorios llenos. «Fue ella quien cambió la mía». El público siempre terminaba de pie, aplaudiendo, y más de uno salía con lágrimas en los ojos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Roberto caminó hasta la tumba de Lucía. Dejó una flor blanca y se sentó un rato en silencio. Luego abrió su cuaderno, ese que lo había acompañado toda la vida, y escribió su última frase: «Ella ya no está, pero su luz sigue viva en nosotros. La vida me enseñó muchas cosas, pero ella me enseñó la más importante: amar sin mirar a quién y ayudar sin pedir por qué». Se levantó, respiró hondo y miró al cielo. Una brisa suave recorrió el lugar, como una caricia, y en ese instante supo que la historia de doña Lucía no había terminado, porque mientras hubiera alguien dispuesto a mirar con el corazón, su enseñanza seguiría viviendo. ¿Y tú?
¿A cuántas Lucías has visto hoy sin mirar realmente? Comenta de qué ciudad estás viendo esta historia y compártela para que el mensaje siga viajando, porque a veces un gesto sencillo puede cambiar una vida, y quizá también la tuya. Inscreva-se no canal e compartilhe. E quando você compartilha algo bom, a luz de Dona Lucia continua.